De Libros y Lectores con Ricardo Sánchez. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien. Escuchaba a Mateo que ya se insinuaba, así que lo seguimos escuchando para que nos cuente las novedades. Hoy los voy a llevar a un museo misterioso a través de las vidas de escritores y personajes poderosos y a un mundo de violencia y supervivencia. Comenzamos con El Museo de Owen King. Esta novela dickensiana nos lleva a un mundo donde los gatos son considerados dioses, los ladrones son nobles y los conjuradores son criminales magníficos. Dora, la protagonista de este libro, busca desentrañar el misterio de la muerte de su hermano, lo que la lleva a un extraño Museo Nacional del Obrero. Con su elenco de personajes y su trama intrincada, esta historia es una mezcla oscura y caótica de diversión que atrapará a los amantes de la ciencia ficción y la fantasía. Seguimos con La Reina de Espadas, de Jasmina Barrera. Este libro es un retrato único de la escritora Elena Garro, presentado a través de fragmentos de sus obras, entrevistas, cartas y más. Barrera nos ofrece una mirada aguda y apasionada a una figura fascinante de la literatura, tejiendo una narrativa que es tanto humana como multifacética. Si te gustan las historias que combinan la biografía con la reflexión, este libro es para vos. Y finalmente tenemos La Rey, de Reinaldo Siete Casas. Es un libro que directamente nos sumerge en la vida de Blanca Rosa González, una joven paraguaya que sobrevive en un mundo de violencia, drogas y prostitución. Convertida en la Rey, Blanca debe huir a España, donde se enfrenta a una red de trata de personas. Esta novela combina el thriller, el policial y la actualidad en una historia vibrante que va desde Ciudad del Este hasta Madrid. Si te gustan las historias de supervivencia y poder, este libro es para vos. Entonces, recapitulemos antes de cerrar. Tenemos El Museo de Owen King, La Reina de Espadas, de Jasmina Barrera, y La Rey, de Reinaldo Siete Casas. 3 libros que nos invitan a explorar mundos fantásticos, vidas complejas y realidades brutales. Espero que estas recomendaciones te inspiren y por supuesto que te espero en la librería. Te mando un fuerte abrazo y que la lectura siempre te acompañe. Bueno, de estas novedades que nos acaba de traer Mateo, novedades nuevas, pero no tan nuevas, vamos a pasar a escuchar a Andrea Casero, que nos va, la candidata por Encuentro Vecinal a la Intendencia de Río Cuarto, que nos va a contar de sus recuerdos con los libros. Bueno, mi primer libro fueron Los Teritos, que me lo regaló mi maestra de jardín, para que despegara del jardín y pasara a primer grado. En cuarto, quinto grado más o menos, leí el libro de Leo Buscaglia, Vivir, Amar y Aprender. Después leí El Principito, Mujercitas. Más grandes, ya me interesaba otro tipo de lectura. En casa había un libro de tapas de madera que era de mi papá y bueno, nada, tenía como que esa intriga, ¿no? Y era en Martín Fierro, así que bueno, lo leí un poco. Después leí Historia de un alma. Después, a medida que iba creciendo, bueno, leí el diario de Ana Frank. Como siempre me gustaron los libros, bueno, siempre iba a las librerías y para mí es una distracción, un placer, porque bueno, vas descubriendo libros y ahí descubrí a Marcos Aguini, el cordobés ese que escribió ¿Qué hacer? Después leí libros de José Ingenieros, El hombre mediocre, Las fuerzas morales. Después empecé a indagar con las encíclicas, por ejemplo la Rerum Novarum, que habla de la cuestión obrera, Laudato Si, que habla del cuidado de la casa común, Dignitas Personae, que habla de la dignidad de algunas de las características de la bioética con respecto a la dignidad de la persona.
Máster Magíster, que habla de la distribución de bienes y servicios, que no solo depende de los bienes, sino también depende de la persona como sujeto y como objeto del bienestar, ¿no? También, bueno, la Biblia fue un libro que siempre estuvo a mano y lo tengo como mi libro de cabecera, al igual que del compendio de la doctrina social, ¿no? También otros libros que, bueno, por la cuestión de que soy coordinadora de la Pastoral del Duelo, me he leído casi todos los libros del Padre Mateo Bautista, por ejemplo, Si curas la herida de tu hermano, después de otro sacerdote, que no me acuerdo cómo se llama, No te mueras con tus muertos, y ahora estoy leyendo bastante sobre el tema del suicidio, ¿no? Cómo ayudar a las personas con respecto a eso, y a sus familias también, de Marcelo Correa, bueno, un gran referente sobre esa problemática que hoy más que nunca está vigente en todo el territorio argentino y en particular en el sur de Córdoba, ¿no? Bueno, nada, eso. Te mando un abrazo, chau, chau. Yo no maté a mi padre, pero a veces me he sentido como si hubiera contribuido a ello. Y de no ser porque coincidió con un momento específico de mi desarrollo físico, su muerte me pareció insignificante comparada con lo que siguió. Mis hermanas y yo hablamos de él durante la semana que siguió a su muerte y, a decir verdad, Xiu se echó a llorar cuando los enfermeros lo envolvieron en una manta rojo chillón y se lo llevaron. Era un hombre frágil, irascible, obsesivo y de manos y rostro amarillentos. Si incluso aquí el breve relato de su muerte es únicamente para explicar por qué mis hermanas y yo tuvimos a nuestra disposición tanto cemento. A principios del estío, en que yo tenía 14 años, un camión se detuvo ante nuestra casa. Yo estaba sentado en la escalinata de la fachada y releía un tebeo. El conductor y otros sujetos se me acercaron. Estaban cubiertos de una fina capa de polvo blanco que daba a su cara un aspecto fantasmal. Ambos silbaban una canción estridente y las dos canciones eran del todo distintas. Me puse de pie, oculté el tebeo. Habría preferido estar leyendo la crónica del fútbol, los resultados de las carreras hípicas en ese momento y en el periódico de mi padre. «Cemento», dijo uno. Enganché los pulgares en el bolsillo, me apoyé en otro pie y entorné un tanto los ojos. Quería decir algo escueto y oportuno, pero no estaba seguro de haberles oído bien. Así comienza Jardín de Cemento, de Ian McEwan, una novela con imágenes perturbadoras en la que se sigue el declive emocional de 4 hermanos que, tras perder a ambos padres en un corto periodo de tiempo, deberán organizarse para su supervivencia, mientras sucede el despertar de sus miedos, deseos y pasiones, desamparados de cualquier figura de autoridad. Los 4 desconocen las leyes adultas y sienten que pueden hacer lo que tengan ganas. No hay nadie que los pueda guiar y que los reprenda o los sitúe, de modo que se sienten amos y señores, al menos en ese lugar de intimidad que es su territorio. Contada por el hijo de 16 años, la novela se despliega como un relato algo estremecedor acerca de las cadenas que cimentan las relaciones familiares y las relaciones con el entorno. Los jóvenes comienzan por reinventar las reglas adultas, creando situaciones en las que desaparece lo que el autor llama la desazón del delito. Sin responsabilidad no hay sentido de culpa y sin culpa no hay madurez, y de a poco ese proceder endógeno se va transformando por obra de la escritura en una metáfora más abarcativa. Por razón del desarrollo de la sociedad actual, que ha crecido y está creciendo sin siquiera sentir remotamente responsabilidad alguna de sus actos del pasado y del presente. Una sociedad inmadura, sin sentido de culpa e irresponsable que se dirige a su exterminio.
Como esos jóvenes, los hay cada vez más liberados de la autoridad social que dan rienda suelta a sus instintos ocultos, reinventando mitos, miedos y odios, acaso reproduciendo en una imitación a escala lo que fueron diseñando sus mayores. Reinventan el origen del conflicto, del odio, de la lucha, de la envidia, del sexo, de la indiferencia y de la violencia. La descripción de conducta de los 4 hermanos le da pie al escritor para expresar el perfil de una sociedad adolescente, desbordada de los impulsos contrapuestos que existen en el interior de todos los seres humanos, siguiendo el instinto de conseguir la gratificación inmediata de los deseos y el conflicto con la moral del mundo exterior, en un ejercicio de desmistificación que recuerda que la calamidad está en nosotros mismos, y estamos condenados a repetirla si solo nos dejamos gobernar por nuestra fuerza interior y el razonamiento propio que da paso a la decadencia humana. Así son las historias.